Muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Por favor, suscribiros al canal, es gratis y me ayudáis muchísimo. Darle a like si os gustan mis vídeos y dejad los comentarios que creáis oportunos dentro del debido respeto hacia todos los demás. El vídeo de hoy va sobre John Kennedy, el hijo de John Fitzgerald Kennedy, que fuera presidente de los Estados Unidos y que fue muerto con un balazo en noviembre de 1963, hace ahora 60 años, o sea, pronto los hará, en el mes de noviembre, y de Jacqueline Kennedy Onassis. Este chico tenía 38 años cuando el mar lo engulló. Era el novio, le llamaban el novio de América, porque era un chico guapo y bastante gamberrete, sobre todo mujeriego. Cuando la niebla cubría la costa y se adentraba a kilómetros en el océano Atlántico, era una noche bastante desapacible, era un 16 de julio del año 1999. Él pilotaba un avión, el Piper Saratoga 2, y se adentró en la oscuridad, una noche muy oscura, y él peligrosamente se fue adentrando en la noche. em, y a 12 yardas de la isla de Marta, en Massachusetts, en el noroeste de Estados Unidos, y sin luna llena y sin estrellas, era una noche, como ya dije, bastante oscura. Emprendió un viaje en esas condiciones, era un suicidio. Se dijo en aquella época que era un suicidio porque era una noche demasiado difícil, porque era muy oscura, con mucha niebla, y él era un inexperto piloto, no era un piloto que estaba acostumbrado a volar en esas condiciones. Él se adentró en esa noche, no se sabe exactamente por qué decidió volar en esas condiciones, pero lo hizo. Era, era un hombre muy echado para adelante, era muy carismático y, y a pesar de las condiciones climatológicas que se daban en aquel momento, John Kennedy andaba de carisma y de valentía sobrado, y entonces pues lo hizo. Era muy temeroso y muy inconsciente. A pesar de que él vivía y procedía de una familia con varias tragedias, sobre todo la de su padre, que él vivió, aunque era un muy, muy niño, la vivió bastante intensamente. No tenía miedo a nada, era un hombre poco asustadizo, echado para adelante, como ya dije, y muy temerario. Adoraba el riesgo, y esa sensación de precipitarse al abismo y gozar de una descarga de adrenalina, pues la traía. Y se supone que, porque no se sabe, porque claro, él nunca dio su versión, porque se moría precisamente en esa avioneta, porque la avioneta jamás llegó a su destino. Hacia las 10 menos cuarto de aquella noche, se dice que se estrelló en el mar con sus 3 ocupantes. Uno era él, John Kennedy, otro era su mujer en aquel momento y otra su cuñada. Sus restos mortales fueron encontrados 3 días después a la deriva, y la noticia de la muerte del hijo de Jacqueline Onassis y de John Fitzgerald Kennedy daba la vuelta al mundo. Conmocionaba a los Estados Unidos y al resto de los países, porque es una familia que siempre fue de salir en el papel couché y la conocía todo el mundo, ya por las desgracias que acarreaba toda su familia. Y ellos, esa pareja, la de John Kennedy y su mujer, Caroline Bessette,
eran, pues, eran considerados los príncipes de América. Era una pareja, pues, que todo el mundo la conocía por su glamour y por su y porque, aparentemente tenían un físico espectacular los 2, o sea, era una pareja de guapos, se suele decir. Y en aquel momento John Kennedy también se convirtió en el mito de América. Uno de los mitos de América era su padre y ahora también él era un mito de América. Y aquella maldición de su familia parece que se forjó y se consolidó con él. O sea, em, y esa mala suerte empezó, parece ser, y es, parece que la maldición les une a los Kennedy, les persigue, porque su maldición empezó a los 3 años cuando iban delante de aquel féretro con su madre y con su hermana, porque habían asesinado a su padre. Él era un niño de 3 años, con un abriguito azul y un sol radiante, y despedía a su padre con la manita en la sien con honores de estado. Quizás en aquel momento era un niño que no se enterara de nada, pero que con la maldición de su familia la llevaba encima. Las hermanas Bessette, Caroline y Lauren, su cuñada, fallecieron con él. Eran 2 chicas rubias, espigadas, modelos, eh, eran la imagen también del éxito y de la moda en los años 90. Eran seguidas por miles y miles eh, de fans y, sobre todo, pues ahora mismo en estos tiempos serían influencers, porque eran unas chicas monísimas y encima Caroline estaba casada con uno de los hombres más guapos de Estados Unidos. Y la leyenda empezó ese día en que murieron en ese accidente, trágico accidente, por otros atractivos que eran los protagonistas. Vivían en un ático de Park Avenue en Nueva York y el mundo los aguardaba con una nueva esperanza que nunca llegaron a tener, porque no llegaron a vivirlo para poder vivir, para ver el glamour que les podía esperar en la vida y, eh, y la vida maravillosa que tenían en su futuro. En aquel momento la BBC informaba un año después, cuando se hizo público eh, el, el informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. Indicaban en ese informe que el accidente tuvo un origen muy posiblemente en la inexperiencia del hijo del presidente Kennedy, que no fue capaz de mantener el control del avioneta o el avión mientras que se precipitaba al agua en medio de la noche, porque fue incapaz de maniobrar, resultado de una desorientación espacial. Según el cuaderno de bitácora, el avión partió del aeropuerto del condado de Essex, en Nueva York, y el plan parece ser que previsto era hacer escala en la isla de Marta para dejar a su cuñada Lauren y continuar con su esposa hasta Hyannis, iban a asistir en Massachusetts, que iban a asistir a una boda de un familiar. Sin embargo, a medida que John se alejaba de la costa y en las condiciones climatológicas que se daban en aquel momento, este fue perdiendo, o sea, John fue perdiendo referencias visuales que le permitieran mantener una orientación. El avión era como absorbido por como una especie de agujero negro en el que no era posible identificar el horizonte del cielo. Y cualquier piloto, también como él, inexperto, se tendría que orientar por los aparatos que llevaba, pero él no los supo interpretar y, y él se guió por él mismo, cosa que en las condiciones climatológicas que había y al perder la orientación, el oído interno de cualquier persona regula el equilibrio y el cerebro deja em, de interpretar los movimientos correctamente, y es cuando se produce una desorientación con este tipo de condiciones.
Un piloto experto, como ya dije, pues dejaría de guiarse por los sentidos y se guiaría por los instrumentos que tenían el avión, pero John no lo hizo, o no pudo, o no quiso, o no supo. Mm, Parece ser que fue incapaz. No era experto, no estaba listo, no viviera nunca ese peligro. Hacía un año que tenía, se había sacado el certificado de vuelo para pilotar ese tipo de aviones y, por tanto, era un piloto muy inexperto, que quizás eso fue lo que le llevó a la muerte. Esa es la versión oficial, la que dieron todos los medios de comunicación, pero hay un lado oscuro, igual que lo hay con la muerte de su padre, que siempre se especuló sobre aquel asesinato en el año 1963, en manos de un controvertido Lee Oswald, y 3 balas que le metió al presidente. Por tanto, aquí también surge una conspiración sobre, que por qué voló en esas condiciones climatológicas, porque se adentró en un avión sin saberlo pilotar correctamente, porque era muy inexperto. Se escribió ríos y ríos de tinta sobre unas memorias no autorizadas, en las que se airean chismes sobre fotos de él con otras mujeres, e incluso de la propia pareja, unas fotos que no eran muy bien vistas en aquel momento, que no era todo glamour y moda lo que cernía en torno a ese matrimonio, que había muchísimas más cosas escondidas. Y todo esto se quiere plasmar en una película que puede salir este año que viene, que y que va a hacerse sobre este matrimonio, que parece ser que no eran todas luces, sino también que había sombras, muchas sombras sobre ellos. Era un matrimonio de los más bellos del mundo, admirados, perseguidos, envidiados, en la década de los años 90, eh, pero que, había algo oscuro en sus vidas que intentaban tapar, y que, parece ser que pudo ser una de las causas en que, se originara su muerte. No una muerte totalmente provocada, pero sí inducida por alguien. Esto es lo que se dice en los fuera del oficial, que puede ser, claro que puede ser, como, en ese mundo se vive sobre, mentiras y mucho glamour por delante, pero por detrás se esconden tramas entre gente rica, gente con poder, gente que quiere sacar a una y otra, del medio para hacerse más rica ella, o más con más poder. Nunca lo sabremos cierto, se especulan muchas cosas. Lo que sí es cierto es que ese matrimonio y esa otra chica, su cuñada, la cuñada de John Kennedy, murieron ese día, y se siguió alimentando y se sigue alimentando la leyenda, la maldita leyenda sobre la maldición de los Kennedy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Por favor, suscribiros al canal, darle like y dejar los comentarios. Hasta el próximo vídeo.